A pesar de que habíamos tenido varias experiencias, una noche común, un 7 de octubre del 21, fuimos nuevamente, como hacíamos bastante seguido, la vigilia al Cerro de la Matanza, y al rato de haber llegado y de haber bajado del auto vimos una luz roja en una zona que se llama Los Manantiales y que se puede ver bastante bien desde este cerro al que fuimos. En ese momento estábamos los dos adentro del auto, ¿no? Decidimos bajar para ir a verlo más de cerca. Cuando yo bajo y abro la puerta y voy hacia la parte trasera del auto, lo que yo creo es escuchar a Paola que me dice con una voz rara un chiste. Y le digo, ¿qué dijiste? Lo que más miedo me dio es que le salió como una voz metálica. En mi caso, cuando yo bajé del auto, también para acercarme y ver mejor la luz, creí que, no sé, de alguna manera le tenía encima el celular y se había prendido algo. Yo en realidad creí que él estaba escuchando un audio porque se escuchó una voz como no era su voz y creí que me estaba haciendo un chiste, pero era como una especie de voz metálica. Mi reacción fue verlo a Ale como asustado y enojado, diciendo malas palabras, agarrando el volante, y me empecé a reír de los nervios porque me di cuenta de que no era consciente de en qué momento habíamos pasado todas esas cuadras de tierra, que habíamos subido a la ruta, y recién ahí era como que me desperté. Me asustó mucho ver que no recordaba nada del movimiento del auto en las calles de tierra, de estar atenta a ver si venían los camiones o no en la subida, que es algo que siempre mientras vamos conversando, a ver, bueno, qué pasó durante la noche, si vimos algo, si no recordaba nada y simplemente lo único que recordaba era que estábamos en el cerro, que escuchamos las voces, nos fuimos y al rato de la nada estábamos ahí en el paredón de la abadía. El tema acá es que cuando uno maneja, uno siente que va al volante, cómo se mueve el auto y demás. Eh, o sea, imagínate salir de ese lugar, prepararte para andar todas esas calles y de pronto estar con el auto estable sobre el asfalto, sobre la ruta, durante la curva. Y yo dije, ¿cómo llegué acá? Me olvidé, nos puse en peligro a los dos. Ninguno de los dos supimos cómo llegué. Y fue después de lo de la luz y las voces estas raras. El tema de las voces que escuchamos esa noche es como muy difícil de explicar porque no es algo que hayamos escuchado nunca, pero era como tener a alguien cerca que nos habló en un tono, no fuerte, pero en un tono normal, pero era como una voz aguda y metálica. No se entendía lo que decían, pero en ese momento miramos, los chicos que estaban en el otro auto no había nadie más y estábamos en plena oscuridad. Eh, no tenemos manera de explicar ni el tema de las voces que escuchamos después de haber visto esa luz, ni tampoco lo que nos pasó después durante el camino, que no recordamos cómo llegamos a la ruta. El tema de las voces fue una de las cosas, digamos, más llamativas que nos pasó dentro de las experiencias que tuvimos ahí en Victoria, pero hubo otra que también es muy interesante, de una noche en el Cerro de la Matanza también, que estábamos con Ale mirando al cielo. Esa noche estaba el lugar muy oscuro, pero a la vez había luna llena y vimos pasar una esfera. Se veía oscura, no se veían detalles, pero lo más llamativo es que esta esfera cruzó por enfrente de la luna, de arriba hacia abajo, hasta que la perdimos. Al otro día nos enteramos que gente que se dedica también a mirar el cielo desde Rosario lo pudo ver. Era una esfera, se veía completamente opaca, no tenía ningún tipo de luz, no hacía ruido, nada, pero la vimos perfectamente cruzar por enfrente de la luna. Y lo más llamativo era también el movimiento, era de arriba hacia abajo, la cruzó y lo vimos bien claro. Y te dejamos también otra que nos pasó, otra oportunidad cuando salíamos del cerro y tomo la curva esa que te digo donde el auto hace como un descanso y se siente la subida. Bueno, tomo la curva, acelero
Y de la nada se me aparece lo que yo supongo que era un camión, porque la luz era muy potente y se me pegó. Yo dije, claro, viene el transportista embalado, entonces aceleré lo más que pude, pasando la abadía, con la luz esta pegada atrás de nosotros. Parecía que tenía como un reflector el camión encima. Y después de la abadía viene la curva, una rotonda que te lleva para el puente de Rosario, el nuevo puente ese. Y cuando llegamos a la rotonda, desapareció. O sea, no vi nunca el camión para dónde dobló. En ese momento siempre supuse que era un camión, pero lo cierto es que nunca vi las dos luces. ¿Viste los dos faros de luz alta o cuando estás en luces? Nunca vi dos, siempre fue una bien fuerte. Y como digo, bueno, nosotros paseando, de pronto nos encontramos con un transportista que anda apurado con los horarios, por eso aceleré y me apuré. Pero después caímos en la cuenta que no, fue una luz potente que se nos pegó atrás del auto, como pasaron un par de casos sobre las rutas, que esa luz te acompaña y bueno, después desaparece.